Bien, puso esta palabra en mi corazón y Dios nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es lo que habla Jesús allí en el Sermón del Monte. Y el mensaje de este pasaje, de este sermón, yo lo titulé: aprenda a desear más de Dios. ¿Sabe que parte de lo que nosotros necesitamos es aprender a desear más de Dios? La gente que se conforma con lo que recibe entra en religiosidad. Es lo que Jesús enseña de los odres nuevos y los odres viejos. Y ahí la gente comienza a estar conforme con lo que recibió. Recibí un milagro una vez, Dios hizo algo en mi vida por allá en el año, cuando yo conocí al Señor, el pastor, el evangelista, cuando empecé a andar, había un fuego en mi interior. Pero no queda más que en cosas pasadas, no queda más que en una historia que alguna vez aconteció, pero uno no busca algo nuevo. Y nosotros tenemos que aprender a desear más de Dios. Y hoy quiero hablarles de esto. Jesús dijo allí en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén. Yo les voy a dar esta noche unos pasos para que usted aprenda a desear más de Dios. Cuando nosotros comencemos a desarrollar un hambre por las cosas más profundas de Dios, Él nos va a llenar, Él nos va a saciar de ese hambre. ¿Vieron esa propaganda? ¿Cuántos se acuerdan, a ver, los más viejos, de Paso de los Toros? Que iba caminando por el desierto y tenía una sed, y para acrecentar más esa sed agarraba papita salada y empezaba a comer. Y vos lo veías con una desesperación, estaba deseando tener más sed, ¿sí? Nosotros tenemos que desear tener más hambre de Dios, ¿sí? Y Dios nos va a saciar de eso. Las personas que tienen hambre son personas desesperadas. ¿Vieron? ¿Quién usted ve con hambre? Los chicos. Vienen los chicos y dicen: no vamos a la casa de la tía, no vas a empezar a pedir, no vas a... Y llega y dice: ma, tengo hambre, adelante de todo para que digan: ja, ¿Vieron? Y pusieron algo en la mesa y todos están esperando a ver, los cristianos estamos esperando a ver que alguien ore. Y los chicos metieron la mano por allá y ya empezaron a comer. Esperá que todavía no oramos, esperá que... Y eso es estar desesperado, ¿sí? Y no es porque tengan hambre, sino porque son chicos y que quieren que parece que se les va a terminar. Y algunos que no somos tan chicos, vieron que cuando empezamos a poner medio que ya queremos a ver, y se me va a terminar, me van a comer el pedacito ese que es el que más me gusta, ¿vieron? Y ya como que nos desesperamos también. Nos pasa así. ¿Cuántos así medio angurrientos como yo hay? ¿Vieron que queremos decir? Yo me quiero asegurar que no me falte a mí en el plato. Y nos pasa esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desesperarnos, ¿sí? Dios empieza a poner cada vez más hambre en nosotros. Esas personas que tienen hambre son personas desesperadas y no se quieren ir con hambre a ningún lado. Quieren saciar ese hambre, quieren saciar esa sed, quieren saciar esa desesperación. Y saben que Jesús encontró gente así, encontró gente con hambre. Él, cuando entró a una ciudad llamada Tiro y Sidón, allí encontró mucha gente que estaba desesperada, mucha gente que estaba con hambre. Y nos cuenta así esta historia. Dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, en Marcos 7:24, no sé si lo tienen por ahí, al 30. Dice: y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Él va a un lugar donde había gente y él se quiere quedar en un lugar para que nadie sepa que él estaba ahí. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¿Sabe que a esta mujer no le importó su condición de extranjera? Su fe era persistente, su fe estaba dispuesta a sobrepasar cualquier obstáculo. Y aun cuando Jesús la desalentó, ella se conformó con las migajas que caían de la mesa. Jesús dice: yo vine al pueblo de Israel, no vine para los extranjeros. Ella era una persona gentil, no era judía, era sirofenicia de nación. Ella era una persona que no merecía que Jesús le haga algo, porque Jesús dice: yo vine a las ovejas de la casa de Israel. Ese fue su primer llamado. Pero cuando vio que esta mujer dice, a los que no eran judíos se les decían perros o perrillos, y él le dice: no está bien tomar del pan de la mesa lo que le correspondía a los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella dice: aún los perrillos, me considero un perrillo, pero aún de las migajas quiero. Esa mujer estaba desesperada de hambre. Dice: me quedo hasta que terminen de comer y aunque sea junto lo que sobra. Ella quería ese milagro para su hija. Ella estaba desesperada, ella tenía hambre. Yo no sé si habrá alguien en esta noche que diga: yo estoy desesperado por un milagro, que se solucione este asunto en mi familia, que venga la sanidad, que aparezca la prosperidad, que se abra una puerta de trabajo. Yo quiero decirte que si en este día, en esta noche estás desesperado, Dios va a obrar ese milagro. No te conformes con las migajas, porque vos sos hijo y tenés herencia como hijo de Dios. Para vos no son las migajas, para vos es la herencia del Hijo de Dios. Pero el ejemplo de esta mujer es que aunque no le correspondía, ella estaba desesperada. Jesús dice que honró su fe, honró su persistencia y por ella le concedió el milagro y su hija fue libre. Los que tienen hambre se salen de las regulaciones religiosas. Los que tienen hambre rompen todo parámetro de pensamiento tradicional. Los que tienen hambre avanzan hasta tener más de la presencia de Dios. No te quedes con hambre. Busca hasta que te sea saciado ese hambre. Sea lo que sea que estés esperando, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Pero al que se conforma con lo que tiene, posiblemente no le da. Jesús dijo: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Fíjense que él mismo estaba diciendo: el que no pide, el que no quiere. No. ¿Por qué los chicos molestan tanto cuando quieren? Pa, quiero más. Pa, dame. Pa, y si no le doy no me deja tranquilo. ¿Vieron cuando están hablando a veces los grandes y los nenes están: pa, el kiosco, pa, los panchos, se van a vender todo? Y vas porque te están insistiendo. Tenemos que ser de esa manera con Dios. Fue un hambre así, el que también ardía en el corazón de un centurión. Era un soldado romano que vivía en Cesarea. Este hombre también era gentil, este hombre no era judío. Pero él dice que era temeroso de Dios, ayunaba y oraba a Dios siempre. Y vemos lo que dice la palabra, esta historia me encanta, en Hechos capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Una compañía era un grupo de soldados, de 50 soldados. Este hombre era centurión, era jefe de una compañía de 50 soldados. Él estaba allí para poder instruir, dirigir y gobernar a esos hombres. Era un hombre respetado, era un hombre que tenía autoridad, pero él sobre todo era temeroso de Dios, era piadoso y tenía su casa en orden. Era un hombre que trataba de llevar a su casa, a su familia, al temor de Dios. Y dice que él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Dice: vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es esto, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Él tenía hombres a los cuales dirigía, que sí que los envía,
a la ciudad de Jope y dice, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ¿vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro, mientras Cornelio estaba orando aquí, Pedro estaba en la azotea de su casa orando y Dios le muestra un lienzo, lo que contaba el domingo, donde había todo tipo de animal y le dice, mata y come, Señor, nada inmundo voy a comer. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y luego lo vienen a buscar, lo llevan a la casa de un coche y dice, ¿sabe cuán abominable que es poder estar un judío en la casa de gentiles? Pero ahora entiendo que Dios me dijo que a nada llame inmundo. Este hombre logró que Dios se fije en él. Dice que él y toda su familia fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en agua ese día. Ellos fueron transformados por el poder de Dios, porque tenían hambre y sed de justicia. Alguien que no era del pueblo de Dios, pero ayunaba, hacía limosna y era temeroso de Dios. Y tenía a su familia bajo los parámetros de Dios. Este hombre tenía hambre y tenía sed de justicia de Dios y fue saciado. Así que en esa hora hubo un milagro en esa casa, en esa familia. El hambre por Dios y su justicia hace que sus bendiciones y su presencia nos alcancen. Cuando alguien tiene hambre y sed de justicia de Dios, hace que Dios se fije en él. ¿Cuántos quieren más de Dios? Dios está allí para poder alcanzarle. ¿Le doy un consejo? Haga como Cornelio, haga como este hombre, busque en ayuno y oración. Si él era inconverso, si él era un gentil, dice que ayunaba, oraba y hacía limosna. Y cuando el ángel vino dijo, tus oraciones y tus limosnas estaban en mi presencia. Nada de lo que usted le dé a Dios, nada de lo que usted se presente delante de Dios va a caer en vaso roto. Dios lo tiene presente. Nuestro clamor, nuestras ofrendas, Dios las tiene presentes. Y en el momento malo, Dios hace memoria de esas ofrendas, de esas oraciones, de esos ayunos, y Dios contesta el hambre y la sed que usted pueda tener. El ayuno aviva un hambre en su espíritu que es más profundo que el hambre natural que pueda traerle la carne. Sabe que cuando usted empieza a buscarle en ayuno y oración, Dios empieza a activar un hambre en usted. Un hambre sobrenatural por sus cosas, por su presencia, hambre de santidad. Sabe que las peores situaciones que uno está pasando con un ayuno son quebrantadas. En ayuno y oración esas cosas son quebrantadas. Uno puede quebrantar situaciones de estancamiento, enfermedades, encontrar la sanidad. Uno puede ver la solución a diferentes conflictos a través del ayuno. Cuando tengas hambre de Dios, Él te va a llenar. Amén. Yo te animo que te desesperes por tener hambre, por buscar de su presencia. Les cuento otro ejemplo, porque esto son como los testimonios. Cuando escuchamos decir, wow, ¿y cómo le pasó eso? Wow, y uno incentiva su fe. Estos testimonios que Dios dejó aquí en su palabra son precisamente para poder
desatar hambre en nosotros. ¿Quieren ver otro con hambre? Mateos 8, 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre era otro hombre que estaba en autoridad. Era un jefe del ejército. Tenía un criado que estaba enfermo y dice, di la palabra que él sanará. Voy, dice Jesús, no es necesario. Entiende el poder de autoridad. Entiende la sujeción y la unción que se desata bajo autoridad. Y él dice, di la palabra y es suficiente. Yo hago eso con mi gente. Yo le digo y lo hacen. Ellos entienden y acatan las órdenes. Y dice que dijo, ve, ya está sano. Y dice, nunca he hallado tanta fe en Israel. Este era un hombre también que no era del pueblo de Dios, pero él estaba sujeto a esas órdenes. Y él entendió, este hombre tenía hambre y sed por la presencia de Dios, por la justicia de Dios, y Dios lo sació. Dios respondió a esa oración, Dios trajo libertad a ese hombre. Vemos que este hombre tenía hambre de esa justicia y él reclamaba un milagro para su siervo que estaba allí postrado y atormentado. ¿Qué es lo que hace que el hambre por Dios y su justicia desaparezcan de nuestras vidas? ¡Wow! Vimos testimonios de lo que el hambre por Dios y la sed de la justicia hacen en nosotros. Podemos ver sanidades, podemos ver liberación, podemos ver la obra de Dios activada en medio de cualquier dificultad, porque hay un hambre por su presencia, porque hay hambre por recibir más de Él. Hay una desesperación que eso activa. Pero ¿qué pasa cuando el hambre por Dios y la justicia por las cosas de Dios desaparecen? En Mateo 6:25 Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la bebida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que ni siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Saben qué es lo que mata el hambre y la justicia de Dios? ¿Qué es lo que hace que eso desaparezca? El afán y la ansiedad por las cosas terrenales, por las cosas materiales de este mundo, por los placeres. Hace que desaparezca el hambre por la justicia de Dios. La familiaridad con la palabra de Dios, la familiaridad con los hombres de Dios. Eso hace que desaparezca el hambre y la sed de justicia. Cuando alguien empieza a andar en los caminos de Dios y recibe su primer milagro, toma con reverencia, con temor, desesperado para que eso comience a acontecer. Y uno da testimonio y ese temor lo hace estar más hambriento y más desesperado. Hoy encontré mis primeros 10 pesos, ¡wow, qué grande!
Hoy doy testimonio porque no tenía una ropa y me apareció, me proveyeron, me vinieron a regalar. Hoy golpearon la puerta de mi casa y me trajeron un paquete de pan. Y uno da testimonio viendo la mano de Dios. Pero luego comienza a caminar y dice, tengo un auto nuevo, gloria a Dios. Pero si antes por 10 pesos dabas un testimonio impresionante y ahora tenés un auto y ahí nomás. Y ahora Dios solucionó el problema que había en mi familia y ahí nomás. No te familiarices con las cosas de Dios. Da testimonio cada día como lo más grande que Dios ha hecho en tu vida. Que ese hambre siga creciendo. Quiero más todavía. Dios me dio esto, pero aún quiero más. Dios solucionó esto, pero aún quiero más. Dios me está usando para servir, para llevar el testimonio a otro, pero quiero ser más. No te quedes conforme. No te pongas en religiosidad. No te familiarices con las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra? Lee una palabra, lee un versículo, ahora me lo mandan, el versículo del día, lo comparto. ¿Estás escudriñando la palabra? ¿Estás buscando que Dios te hable a través de su palabra o estás esperando recibir un audio por WhatsApp? ¿Estás esperando, desesperado, orando? Señor, contéstame, no me levanto de aquí hasta que no me hables. ¿O te estás conformando con decir, Señor, gracias, ya oré, es mi horario de oración, ya está? No podemos familiarizarnos, no podemos acostumbrarnos. Cada día tenemos que estar desesperados, como que Dios viniera esta noche a buscar a su iglesia. Tenemos que permanecer velando, tenemos que permanecer en su presencia, buscando en cada momento, Señor, quiero más de ti. Como si fuera que se agota. ¿Vieron cuando hay un acontecimiento natural, una inundación, un terremoto? Se agota el agua, se agotan las velas. Va a los supermercados, valía 10, te lo cobran 300, parece que se va a terminar todo el mundo. Unos se hacen más vivos, los otros se desesperan. Quizá es lo último, nos vamos a quedar, se corta el agua, se corta la luz, no tenemos. Uno se desespera. Cada día tenemos que vivir con esa actitud por la presencia de Dios. Cada día tenemos que estar buscando, Señor, que no se termine. Yo tengo hambre y sed por tu presencia. Y este tema económico, no quiero que lo arregle un gobierno, no quiero que lo arregle mi patrón. Quiero que vos intervengas en esto, Señor. Yo sé que lo podés hacer. Este problema familiar, este conflicto matrimonial, no quiero que lo arregle un psicólogo, un terapeuta. Quiero que intervengas vos, Señor. Podés intervenir aquí, te doy lugar, te clamo. Esa enfermedad, Señor, no quiero médicos, quiero tu intervención divina. Quiero dar testimonio que tú me sanaste. Desespérate, hambre y sed por su presencia. Anhela, desespérate por buscar más de Él. En este día, Dios está buscando hombres y mujeres que hagan algo más que desesperarse en su altar. Muchas veces ante un llamado hay muchos que aparecen quebrantados delante de su presencia. Y está bien porque para eso está la iglesia, para eso está el altar, el lugar de oración. Pero Dios está buscando hombres y mujeres desesperados. Alguien que tenga hambre, sed de lo que quiera Dios darle. Que pueda usted desesperarse, Señor, yo no sé si son migajas. Yo no sé si es lo que me corresponde, pero yo quiero tu intervención divina. Yo quiero más de Dios. Yo quiero lo que Él recibió, aún quiero más. Seamos desesperados por lo que Dios tiene. Clamémosle a Él. No sea envidioso por lo que le ha dado a otro. No sea celoso por lo que recibe otro.
Desespérese por lo que Dios tiene para usted. Yo no quiero lo mismo que le has dado al otro, yo quiero lo que tienes para mí. Necesito que obres en mi corazón, se está apagando el fuego. Me estoy acostumbrando a lo que ya hiciste una vez, ya soy salvo, ya me bauticé, ya vine a la escuela de crecimiento, ya traje a uno a la iglesia. Desespérate para que Dios haga algo nuevo. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo grande para tu vida. ¿Cuántos quieren más de los que Dios tiene para su vida? Yo quiero orar en esta noche para que Dios comience a desatar ese hambre. Vamos a orar por los milagros que Dios tenga para hacer. Vamos a orar por sanidad, por liberación. Por aquellos que nos están viendo y están necesitando un milagro en sus vidas en esta hora. Que Dios abra puertas, que Dios conceda trabajo, que Dios traiga prosperidad, traiga rompimiento financiero, que Dios solucione aquellos problemas que hay en los hogares, que Dios traiga restitución familiar, pero por sobre todo que Dios ponga en tu vida hambre y sed por su presencia y por su justicia. Aquellos que se desesperaron por la presencia de Dios, le buscaron a toda costa y nunca quisieron dejar su presencia. Aquellos que buscaron su justicia, la encontraron. Muchas veces hemos acostumbrado a buscar nuestra propia justicia. Creemos que somos rectos, creemos que tenemos la verdad o la razón, y aún en pequeñas cosas creemos que las cosas tienen que ser como nosotros decimos. Pero hoy entendemos que Dios quiere poner hambre y sed por su presencia en cada uno de nosotros. Aprenda a desear más de Dios. No se quede con lo que ha tenido. No se quede con lo que ha recibido. Aprenda a desear más de Él. Búsquele. Yo le invito a que cierre sus ojos. Yo no sé por qué razón usted está hoy aquí, cómo ha venido. Si ha venido simplemente para cumplir porque viene a todas las reuniones. Si es que tenía una responsabilidad por cumplir hoy en la iglesia. Quizá vino porque le invitaron, pero quizá vino desesperado, con hambre y sed por su presencia, por su justicia. Quizá usted vino en esta noche diciendo: Señor, si no haces algo hoy, no sé qué hacer. Quizá Dios hoy tenga que intervenir de manera sobrenatural en tu salud, en tu economía, en tus relaciones. Yo clamo en esta hora y pido que sea tu clamor en esta hora para que puedas recibir ese milagro. Padre, oro por cada hijo de esta casa. Oro por cada uno de aquellos que nos están viendo allí por internet. Que puedan recibir en esta noche el milagro que tú tienes para ellos. Pon en cada uno de tus hijos, Señor, esta desesperación. Que aprendan a desear más y más de ti, Señor. Y quizá hay alguno que dice: estoy viendo este mensaje y yo no soy cristiano, no participo en una iglesia. Muchos de los milagros que leímos no eran cristianos, pero estaban confiando en que Dios podía hacer un milagro en sus vidas. No importa cómo estés, pide las migajas como esa mujer. Aún de las migajas, dice, comían los perrillos. Aunque sea esas migajas, van a ser suficientes para que un milagro acontezca en tu vida. Si estás desesperado, si tienes hambre, si aprendes a desear más de Dios, comienza a clamar, porque Dios tiene bendiciones para tu vida. Yo oro por cada uno de los que están hoy aquí, cada uno de aquellos que están conectados en esta hora.
y desato un hambre de su presencia sobre sus vidas, hambre y sed de justicia de Dios, para que Dios comience a intervenir en sus vidas, para que Dios comience a traer un rompimiento, Dios haga algo nuevo en sus vidas, en su salud, en sus relaciones, en su economía. Padre, me vuelvo en esta hora contra todo espíritu de frialdad, contra todo lo que quiera venir, Señor, a traer pasividad, toda familiaridad con la palabra, con el hombre o la mujer de Dios, toda familiaridad que te hace acostumbrar a lo que está, toda religiosidad que se levanta, hoy la quebrantamos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro un pueblo hambriento, declaro un pueblo sediento que comienza a desesperarse por su presencia, que busca en la intimidad, que busca en la soledad, que busca aún en medio de las multitudes tu presencia, que buscan, Señor, ser lleno, ser saciado, que nada los satisfaga. Y si hoy se van con un super milagro, y si hoy reciben algo grande, mañana buscan algo mucho mayor, porque Dios tiene para sus vidas inagotables recursos de bendiciones para cada uno de aquellos que le creen. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición del cielo sobre cada hijo. Declaro bendición del cielo sobre cada uno de aquellos que están desesperados por ti. Padre, activa en esta hora esa sanidad. Activa en esta hora esa liberación. Activa en esta hora esa prosperidad. Que se rompa todo estancamiento, toda pasividad y toda frialdad. En el nombre de Jesús, declaro un pueblo hambriento de tu presencia. Gracias te damos, lo bendecimos en esta hora y lo declaramos